Andrea González, guayaquileña, activista por el medio ambiente, candidata a la presidencia de la República para las elecciones 2025, está respaldada por el partido político Sociedad Patriótica. Galo Moncayo es el candidato a la vicepresidencia. Visita Ambato, visita Radio Centro y conversa con Jorge Jacome. Candidata, buenos días, bienvenida Buenos días, a Radio Jorge. Centro, al Boletín Nuevo Día, es un gusto compartir con usted. Siempre voy a entrar con un tema que estoy planteando a los diferentes candidatos, tanto en lo local o nacional. Estamos cansados de los políticos. ¿Qué hacemos en una campaña Retweet, te voy a corta hacer. para llegar con un mensaje efectivo para generar ilusión o esperanza de toda esta tristeza de país que estamos teniendo, no necesariamente por responsabilidad ciudadana, sino por la forma como hemos sido gobernados a lo largo de las últimas décadas? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio, Jorge, y coincido contigo, el rechazo a la clase política se siente a lo largo y ancho de todo el país, pero voy a discrepar contigo en que es totalmente culpa nuestra. Ellos no estarían ahí si no fuera por nuestro voto, no estarían ahí si no fuera porque nosotros en algún momento creímos en ellos. Y como una millennial de 37 años, por supuesto que yo también fui engañada por un proyecto político por el que voté en mi ciudad. No Pensando que era un partido que pensaba por la evolución comercial, económica del país. Y hoy comparten la cárcel con el otro partido con el cual rechazaban. Entonces, por supuesto que el rechazo es a nivel nacional, pero este lenguaje que nosotros hemos manejado es muy inclusivo. Yo le puedo hablar a los ingenieros agrónomos de la UTM de Manabí y a un constitucionalista de más de 60 años. La raíz de todo este problema es una constitución hecha a la medida de un país ajeno, con dos cosas muy puntuales. Tú dentro de esa constitución tienes dos excepciones que nos han traído a la crisis que vivimos hoy. Considera como excepcional la cárcel para los delincuentes y la inversión privada. ¿Por qué? Porque es una inversión hecha a la medida de un país ajeno, es una constitución con alma chavista. Si tú aplicas esta constitución en Venezuela, que puede imprimir su dinero, no hay el daño tan brutal que tiene un país dolarizado como Ecuador, al tener de los 25 años de dolarización, 16, una constitución que ve a la empresa privada o a la inversión privada como el demonio. Entonces, si tú comprendes que la raíz de todo esto, por supuesto que somos los electores, porque somos nosotros quienes les dimos el poder a estos verdugos para que nos conviertan en víctimas. Tienes que hablar en un lenguaje muy numérico para que esto no se convierta en izquierdas y derechas. Nuestra propuesta es muy clara. Quedan 10 años de bonanza petrolera, probados los barriles de reserva. Después de los 10 años, claro que quedará por ahí uno que otro pocito, pero la bonanza petrolera como tal, la última que vamos a tener, se calcula en los próximos 10 años. Si tú inviertes esos 10 años para que Ecuador salga del subdesarrollo, en 20 años somos un país desarrollado. Voy a interpretar, si el problema es la Constitución, en caso de llegar a la presidencia, ¿estaríamos planteando una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente? Jamás a través de una asamblea constituyente, y escúchenme, ¿Y el ese camino? es el candado constitucional que deja esta misma constitución. Y hablemos de históricos para que no sean opiniones, porque lo bueno de los números es que aterrizas en las ideologías. Y ojo, en una democracia sana, la discusión de izquierda y derecha trae eso a la mesa. En este caso, en el país, no. Nosotros creemos que esta constitución tiene este candado para que justamente quienes la hicieron, que dijeron que iba a durar 300 años y ahora también proponen una nueva constitución, se amolde. Y lo curioso de Ecuador es que cada 10, 15 años ha tenido una nueva constitución. Nunca ninguna con los candados que tiene esta, ni con este gato de 5 patas como un Consejo de Participación Ciudadano o una constitución hiperpresidencialista que sin embargo tiene que ir a pedir la corte del presidente permiso hasta para ir al baño. Entonces, si tú comprendes esto y tienes el antecedente del 76, puedes salir de este infierno en el que estamos metidos. El antecedente del 76 habla de un consejo de expertos que redacta una constitución que pasa directamente a una consulta popular. Y me vas a decir, Andrea, pero eso fue cuando estábamos en dictadura. Estamos en un narcoestado y es peor que una dictadura. Si la dictadura nos dio pie para regresar a la democracia a través de ese consejo de expertos en el 76, hoy que somos un narcoestado, y lo reconozco porque para mí era duro, y cuando yo me lancé con Fernando Villavicencio nosotros decíamos Ecuador todavía no es un narcoestado. Después de el magnicidio y de todos los procesos que he sido testigo, reconozco a Ecuador como un narcoestado. Y la única manera de salir de esto es a través de una nueva constitución que no pase por una asamblea constituyente. Porque la asamblea constituyente es el ¿quiénes serían secuestro. esos expertos y de dónde surgirían? Nosotros somos muy cercanos a la academia, yo he sido profesora durante 7 años, soy muy cercana al trabajo de las universidades.
ellas fueron perseguidas durante 10 años, se las cayó a aquellas que no pensaban lo mismo que un ejecutivo de turno. Y lo bueno es que la propuesta económica jala mucho del lado de la izquierda, si quieres verlo así. Porque cuando Bombita dijo vamos a sembrar el petróleo, Bombita no era ni progre, ni ecologista, ni green. El hombre lo que tenía era muy claro que los recursos no renovables son inversión, no gasto corriente. El gasto corriente debe salir del impuesto de un ecosistema sano. Entonces es curioso ver cómo hay un voto mucho más arriba por el tema moral, que en realidad borra estas líneas de izquierda y derecha y habla de la conservación de la naturaleza para nuestro uso, por si acaso, no para la conservación alejada de una sociedad que necesita los recursos para sobrevivir. Y esto cae muy bien en jóvenes y sobre todo en agricultores mayores. Pero no es una evolución demasiado brusca en función del modelo económico, incluso del modelo civilizatorio. Yo les quiero mucho a los jóvenes, me siento dentro del grupo, aunque no por la edad, pero en realidad Claro que sí. le hemos reducido también a la gestión ecológica, al tema ambiental, no a una práctica real, porque el consumo, a mí me encantan los jóvenes, ¿no? Son unos anti todo, pero solo en redes sociales. Pero en la práctica sí se ve un gran sector desvinculado de las realidades que vive un país, que vive una ciudad, que vive una región. Y ese es el tema que no entendemos, cómo lograr que estos jóvenes sean más allá de las redes sociales o la vinculación tecnológica, que generen una verdadera conciencia país. Ellos sí están listos para construir país y ahí hay dos temas importantes. En parte mi participación en la política responde a eso. Como ingeniera en gestión tecnológica en medio ambiente, habiendo pasado por una escuela de negocios donde vi macroeconomía, es una de mis materias que más me gustan, para mí era doloroso ver que toda la sostenibilidad era representada por un conservadurismo muy extremo. O sea, solamente poco más y el que es vegetariano y animalista puede hablar del medio ambiente. Señores, habemos profesionales en el tema que podemos llevar a la mesa el término sostenibilidad. Te habla de la sostenibilidad financiera que tiene que tener un proyecto, porque del prana no podemos vivir. Te habla de la sostenibilidad de recursos que tiene que tener un país. Tres componentes, ¿no? Fundamentales en Sobre todo sostenibilidad. el tema económico en un país que ha manejado muy mal. Entonces, por supuesto, si tú vas a escuchar a los extremos, y es por esto también que y veo en redes que muchos profesionales me agradecen, dividir con amor, por si acaso, esta línea entre el activismo y el profesional. Y para poner un poco más como práctico, es la diferencia entre el animalista y el veterinario. El animalista es necesario en la sociedad, por supuesto que sí, el activismo es quien prende las alertas, pero quien cambia las leyes, quien hace un precedente, quien hace lo demás, es el profesional. Todos somos necesarios en la sociedad, pero lamentablemente en la política de este país hubo mucho, el término correcto se llama greenwashing, y es lavado verde. Perfecto, para no quedarnos. Se da el orden de una nueva constitución, pilares fundamentales. Entiendo primero, reestructuración del Estado en sus funciones. Tenemos demasiados ministerios. Llegamos a tener 40 en un momento, estamos en 17. Pero ese es en el orden del Ejecutivo y la capacidad administrativa que se puede determinar los ministerios ya de acuerdo a una concepción de quien llega a la presidencia de la República. Pero la función no va a cambiar, administrar. Pero ¿qué pasa con el resto? La función de participación ciudadana y transparencia, la nueva lectura que tiene el Consejo Electoral, que es un tema impositivo a las normas ajustadas hacia ellos. Ya no es regulatorio, sino que se impone. Exactamente. Así es. El tercer elemento, un sistema judicial totalmente corrupto en todas sus aristas. Secuestrado por los narcotraficantes, totalmente. Entonces, ¿cómo lograr? ¿Y el legislativo te faltó? Vamos. Podrido. Dale. Gracias. Podrido. Y yo lo he dicho con claridad. Así es. En el mismo plato comen, vomitan y vuelven a comer. Impresentables. Y esa es la verdad. Así es. Pero todo este muñeco, este gato de 5 patas, nace de esta constitución con alma chavista. El Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. Y en eso creo que estamos de acuerdo, rojos, verdes, amarillos, azules. Y el otro problema que tú tienes es que la Asamblea ha sido tomada por 3 poderes. El dinero del soborno, el dinero del narcotráfico y el dinero del oro ilegal que se viene con muchísima fuerza a captar todos estos medios del Estado. Si tú no percibes la poca claridad que tiene el electorado común de entender cómo funciona un país, porque es a propósito que te confunden, por supuesto que no puedes determinar al final del día cuál es la solución. Y nuestra propuesta en el legislativo, que es fundamental, porque es el vacunador de turno del gobierno que se siente ahí, es cambiar a un parlamento bicameral.
Lo hemos repetido hasta el cansancio. Fue una de las primeras propuestas, incluso cuando me lancé con Fernando Villavicencio, cuando él fue candidato a la Asamblea Nacional. Cambiar. Y él estaba de candidato asambleísta. Y él decía, necesitamos un parlamento bicameral. Dividirlo en Cámara Baja y Senado, para que hayan dos equipos que trabajen para el país y no varios equipos chiquitos, cada uno defendiendo su dinosaurio, su año viejo, su impunidad, saquen de la cárcel al ñañito que comparte con el otro. Es insostenible para el país seguir manejando este país a punta de la agenda de la clase política. Y si nosotros entendemos que de la crisis política nace la de inseguridad, la económica, incluso la eléctrica, porque por supuesto que es una crisis mundial el cambio climático, pero vemos como países como Colombia y Perú pudieron superar mejor que nosotros estas dificultades, porque no tienen enquistados dentro de sus sectores estratégicos a la mafia. Estructura económica, ¿cómo se sentaría en el orden de la Constitución? 98, economía de mercado, 2008, economía popular y solidaria, una especie de híbridos que todas funcionan en base a un modelo general que, quieran o no, es el capitalismo el que se impone en el planeta. Así es, y nosotros hemos sido muy directos en el tema y me gusta que ya vi que nos han clasificado. Nosotros proponemos una economía liberal. Somos el segundo, el primer país con mayor emprendimiento, con las mujeres más emprendedoras del mundo. Y está bien los impuestos. Yo les estoy tratando de convencer a todo un país que el gobierno no debe vivir de nuestras joyas de la corona, que son el petróleo y la minería, sino que tiene que vivir de los impuestos. Porque eso significa que todos tenemos trabajo para pagar impuestos. Y aún así es un concepto difícil de interiorizar. Y mucha gente le pone como primera con freno de mano, le digo yo, porque les han lavado el cerebro que el gobierno tiene que vivir de nuestros recursos no renovables y de eso mantenernos el resto de nuestra vida. Hay un cambio en el electorado, definitivamente. Son 15 años que han pasado. Y lo vemos en la votación del Yasuní, ¿no? Primero votaron que sí, luego votaron que no. Y yo les decía, hablaba con unos jóvenes universitarios y les digo, parecemos bipolares. Entonces uno me llamaba, me alzaba la mano y me decía, no, es que ahora estamos nosotros votando. Y es lo que tú dices, ese cambio generacional te habla de una libertad económica. El Estado no puede seguir siendo papito y mamito de todo el mundo porque nos secuestra la democracia. Entonces, esta propuesta de la economía liberal, en la cual sí, tú pagas 1, 2, 3 impuestos bien puestos, que sirven para que el Estado viva, pero tú no puedes seguir ahogando la única parte de esta sociedad que está dando empleo. A mí me tiene, y perdón si exagero un poco, aterrada el hecho de que desde el 1 de abril se va a subir el impuesto a la salida de divisas, ya no solamente a los bienes de capital, sino también de producción. Esta gente que viene luchando contra, enciérrate que nos matan, se fue la luz, espérate que no viene el niño, uy, se fue la... O sea, vienen crisis tras crisis. Y el impuesto a la salida de divisas, si hay algo que le debo reconocer al gobierno de Lazo, es que ya lo había dejado en 2.5, con el ICE, que es el impuesto a consumos especiales. Claro. El IVA, bajarlo, por supuesto que hacia allá vamos a ir, pero en este momento es una locura decir que con una grave conmoción interna como la que estamos, puedes reducir el IVA. La idea sería soltar el ISD y el ICE para que nuestros fabricantes, nuestros comerciantes, nuestros productores puedan seguir metiéndole tecnología, valor agregado. Por el contrario, veo que tratamos de cumplir algunos requisitos del FMI por el lado que no es. Porque hay cómo hacerlo, pero hacerlo bien. Entonces, en el plano económico es una propuesta 100% liberal, en la cual los pocos impuestos que tú pagues realmente se reflejen. La inteligencia artificial está aquí para reemplazar todos los procesos burocráticos. Y Ecuador no puede confiar en que un contrato petrolero sea revisado por un ser humano. A ese punto hemos llegado y la tecnología llega a ayudar. Finalmente, por efectos de tiempo nada más, tocaste un tema muy complejo, ¿no? Todo lo que significa construcción de este marco normativo que nos ha llevado a corrupción, partiendo desde la misma contratación pública, el orden de las rectorías en la jerarquía de intervención de las leyes que quitan autonomía, impiden desconcentración y descentralización. ¿Cómo planteo un modelo en realidad que permita construir una función pública eficiente, eficaz, que así dice la Constitución, bajo un control real, no bajo las mentiras en que vivimos, y finalmente que la eficiencia y eficacia sean en el gasto administrativo, en el gasto financiero y en los resultados, que es lo que nunca se ve? Exactamente eso. Yo te digo, me gusta basarme más en resultados que en ideas, porque las ideas son muy lindas y están en el aire para que todos las cojamos. ¿Qué pasó con el tema de los tránsitos? De la función de tránsito que se le pasa y se le otorga a los municipios para que ellos entonces reciban la multa. Te hablo por Guayaquil, desastre completo. O sea, la mafia del tránsito en Guayaquil tiene acorralada a la clase trabajadora con unas multas
eso, o sea, que van por los aires, que no tienen cabida. Ni siquiera es legal que un radar te multe, porque pasas por la parte básica de que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, eso no funcionó. Sin embargo, creo que el tema de los impuestos prediales, con una función bien clara, transmitida a los GATS, puede resultar mucho más libre que el centralismo que tenemos hoy en día. Pero tienes que ir probando. Pero Ecuador también es peligroso. es complejo. Los alcaldes no son responsables, no son serios, confío ya cobran en- los impuestos como les da la gana, dejan de cobrar lo que Así deben, es. todo medido en un costo político, Todo que ellos antes de creen que es campaña. necesario. Sí, viven en Exactamente. campaña desde el día 1 que ingresan. Así es, pero creo que el electorado ha cambiado. Mira, y te voy a ser muy sincera, si fuera por la clase política, yo no estaría aquí, en todos los sentidos. Estoy aquí porque tengo la fe intacta de que cada uno de nosotros va a dejar de tener esta relación tóxica con la política y nos vamos a responsabilizar, porque una muerte cruzada es una vergüenza nacional. Si ellos consideran una victoria eso, no sé en qué país están, pero No, yo no, como para nada. electora me da vergüenza. Entonces, si nosotros como electores dejamos de ser víctimas de esta historia que estamos escribiendo cada vez que votamos, hay esperanza. De lo contrario, si vamos a seguir en manos de la clase política, henos aquí y aquí nos seguirán Muy llevando. bien, para los oyentes, ¿a quién representa Andrea González en este momento y dónde le ubican en la papeleta? Nosotros representamos a la clase trabajadora, soy de la clase trabajadora, mis padres han sido de la clase trabajadora. Representamos a una generación que fue perseguida durante mucho tiempo y es invisibilizada. Tengo mucha cercanía con la generación que viene, la Centennial, y son una generación que quiere construir el país. Me rodean personas con una infinita experiencia, porque creemos que la mezcla de experiencia y juventud es lo necesario para poder en práctica lo que tú puedes compartir. Y este país lo tiene absolutamente todo, menos tiempo que seguir perdiendo en las agendas de impunidad de dinosaurios políticos. Muy bien. Gracias, Andrea González. Va por lista 3, ¿no? Todo Sociedad 3, Patriótica. otra vez, ya saben. Mucha suerte en la campaña. Gracias a ustedes.